Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten en esta mañana? Bendecidos. Saben que es un privilegio estar acá en un día muy especial, un día donde todos los hijos de Dios están reunidos con un mismo propósito. El propósito de adorar, de glorificar el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Quiero darle una cordial bienvenida a las visitas. Yo sé que tenemos aquí una familia, ¿verdad?, que mencionaron. Y creo que no solo son ellos, sino que hay más. Me gustaría ver sus manos levantadas, las visitas que están acá hoy en esta mañana. Sí, tenemos ahí el hermano y sus hijos. Bienvenidos. Y también, ¿verdad?, un saludo muy especial a los que se conectan también por las redes sociales para ellos. Y yo sé que hay muchas personas que no pudieron venir hoy. Se ve en la iglesia que hacen falta ellos. Y yo sé que hay alguna razón por la cual ellos no vinieron, pero a lo mejor están conectados. Así es de que vamos a extender esa bendición para ellos también. Así es de que en esta mañana quiero hablarles acerca de un tema muy especial que lo he titulado Huye de las tentaciones. Así es de que saben de que como hijos de Dios tenemos que, en muchas veces, la palabra del Señor nos pide a resistir, pero en otras ocasiones nos pide que huyamos, porque la tentación es muy fuerte. Entonces, tenemos que huir, porque no la vamos a soportar. Así es de que vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Al venir en esta mañana me di cuenta de que había mucha necesidad. Hay personas que están enfermas. Hay personas que están pasando por problemas, por cosas difíciles en la vida, pero saben de que le servimos a un Dios que escucha, a un Dios que ve y sufre por sus hijos, porque vivimos en un mundo donde la maldad, el pecado y todo lo que conlleva eso nos trae sufrimientos, pero tenemos una esperanza de que Cristo Jesús va a hacer un mundo nuevo para cada uno de nosotros, donde ya no vamos a sufrir, no vamos a tener esos problemas y vamos a gozar con Él. Así es de que vamos a inclinar el rostro, vamos a pedir por la bendición de nuestro Señor. Querido Padre que estás en los cielos, estamos aquí, Señor, ante ti, en el nombre de Cristo Jesús, para pedirte, Señor, el perdón de nuestros pecados y pedirte, Padre, la dirección de tu Santo Espíritu en esta mañana. No podemos hacer nada, Señor, sin tu ayuda. No somos nada ni nadie sin tu poder. Te pedimos, Señor, que derrames tu Santo Espíritu sobre esta iglesia y que cada corazón aquí en presente, Señor, sienta ese fuego del Espíritu Santo y que podamos entender el mensaje que tú has elegido para esta mañana. Que todos, Señor, podamos salir llenos del Espíritu Santo y con un conocimiento más de lo que tú quieres con cada uno de nosotros. Te pido también, Señor, por los que no están acá, los que por alguna razón, por alguna enfermedad o algún problema que enfrentaron en esta mañana no pudieron estar acá, Señor. Te pedimos que tu mano poderosa se extienda hasta donde ellos están y que tu poder, Señor, y tu gracia los alcance. Padre, quédate con nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes y bendice, Señor, el tema, bendice tu palabra y que podamos, Señor, escucharla y que no regrese a ti vacía, Señor, sino que haga un impacto positivo en nuestras vidas. Padre, quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar en esta mañana algo muy importante que nosotros necesitamos saber. No sé cuánto tiempo me queda, pero son las 11:42. El texto bíblico de esta mañana se encontraba en Salmos 33, 1 y 2, donde la palabra del Señor nos dice: bienaventurado aquel
cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido la necesidad de poder venir cuando ofendemos a alguien y por una u otra razón nosotros nos sentimos mal, nos sentimos con ese peso, con esa carga, y cuando hablamos con esa persona y le pedimos disculpas, él nos perdona? ¿Cómo nos sentimos después de eso? Nos sentimos aliviados, nos sentimos felices, nos sentimos contentos porque comenzamos una relación mejor que la que teníamos antes. Así es Dios. Cuando nosotros venimos a Dios y pedimos perdón por las cosas que nosotros hacemos mal, entonces nosotros por fe sentimos que Dios nos ha perdonado y ese pecado queda cubierto. Entonces nos sentimos bienaventurados, nos sentimos felices, porque ya ese pecado que nosotros teníamos, esa carga, ya no la tenemos. Entonces, por eso dice el salmista, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Qué maravilloso es nuestro Dios, que Él, cuando perdona, ya no recuerda ese pecado, lo borra, lo cubre para no volverlo a ver. Entonces, nosotros, esa es la única esperanza que nosotros tenemos cuando por una u otra razón caemos en las tentaciones, pecamos contra Dios y nos sentimos mal porque ya sabemos lo que estamos haciendo. Conocemos el pecado, pero más sin embargo lo cometemos. Y quiero estudiar en esta mañana algo que nos habla el apóstol Pablo. Hemos estado estudiando mucho del apóstol Pablo en todo este trimestre. Y cada enseñanza de él, cada carta, cada libro, es una enseñanza muy poderosa para cada uno de nosotros. Y quiero que en esta mañana nos ubiquemos en la primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos a estudiar acerca de cómo Pablo estaba viendo en esa situación en la que estaba viviendo las iglesias. Y vamos a ubicarnos en la primera carta, capítulo 6, versículo 11 y el 12. Y dice el versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, en esta mañana el texto a mí me dice que huya, pero el texto no me muestra de qué tengo que huir, porque solamente dice hombre de Dios. Si nosotros nos vamos al versículo 3, vamos a entender de qué Pablo está hablando. De qué cosa quiere Pablo que Timoteo se aparte, que no preste atención, que tenga cuidado. Y dice ahí, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. Hermanos, desde los tiempos antiguos existen personas que no predican la palabra del Señor o que predican la palabra a medias. Por eso vemos nosotros tantas religiones, tantas denominaciones, porque predican otra cosa que no va, dice,
conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Hoy en día estamos pasando por lo mismo. Hoy en día las personas, los que predican, por eso dice Pablo, ten cuidado de ellos. Huye de esas personas porque dice que están envanecidos y nada saben. Cuando alguien está hablando y no está conforme con esto, son palabras vanas. Son palabras que no van conforme a la palabra de Dios. Entonces, de eso quiere Pablo que nosotros tengamos cuidado, que huyamos de ellos, porque es tan dañina una doctrina, más dañina que un pecado personal que tú cometas, porque el pecado solo te daña a ti mismo, pero la doctrina, si tú crees en algo, entonces lo compartes y abarcas a muchos. Entonces, la palabra del Señor tiene que ser predicada conforme a un escrito está. Entonces dice Pablo, huye de estas cosas y busca. Aquí vemos nosotros las características de alguien a quien nosotros tenemos que buscar. Las características que dice Pablo es que sigamos la justicia, la piedad y la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿A quiénes nos caracterizan estas palabras? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando huimos, tenemos que buscar, porque no solamente vamos a huir, sino que huimos, pero nos tenemos que fortalecer en alguien como Cristo Jesús. Entonces dice Pablo, estas personas nada saben, están delirando. ¿Han escuchado ustedes a alguien delirar? O sea que hablan, pero no saben lo que dicen, o no se recuerdan lo que hablan. Entonces dice, el que predica no conforme a la palabra escrita, entonces es una persona que nada sabe y está delirando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la persona, con la doctrina que estamos recibiendo. Y dice ahí más abajo, dice en el versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. O sea que estas personas estaban predicando un evangelio para lucrarse ellos mismos. Era un evangelio que era para su propio beneficio. No estaban predicando la palabra verdadera de Dios. Dice, así teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. ¿Tenemos que ser conformes? Sí. Tenemos que saber qué nosotros estamos haciendo. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces nosotros vemos que el evangelio que se estaba predicando era un evangelio para su propio beneficio. Entonces dice Pablo, estas personas se han extraviado de la fe porque ellos quieren hacerse ricos, quieren su propio beneficio. Entonces dice, ten cuidado con ellos. Ahora, aquí nosotros vemos que Pablo llama a Timoteo un hombre de Dios. ¿A quiénes les llamaban hombre de Dios? Si nosotros pudiéramos tener el tiempo, pero ya no lo tenemos, pero en Deuteronomio 33:1 se le llama hombre de Dios a Moisés. Un título de una persona apartado del mal, una persona que está en servicio de nuestro Dios y que hace lo que Dios le manda. Otra persona que encontramos también es el profeta Eliseo en Segunda de Reyes 4:17. Es un hombre
que es llamado con ese título hombre de Dios. Si lo buscamos ahí después en casa, lo podemos encontrar. En Primera de Reyes 17:18 dice que le llaman hombre de Dios a Elías. Y también en Primera de Samuel 9:6, al mismo Samuel, ¿verdad? Es llamado hombre de Dios. Pero aquí no estamos hablando de que son hombres, personas diferentes a nosotros. Cada uno de nosotros aquí somos hombres o mujeres de Dios, porque estamos apartándonos, estamos huyéndole al mal y estamos haciendo la voluntad de Dios. El hecho de que le llame hombre de Dios era una persona a la cual había dejado encargada en las iglesias y era un joven. No quiere decir que solo las personas mayores pueden tener ese título o pueden tener ese compromiso de poder dirigir a la iglesia, de poder dirigir a los jóvenes, a toda persona que viene en los caminos del Señor. Entonces dice, hablando aquí de la doctrina, esto está hablando de doctrinas, igual que Jesús. Jesús también les habla a los discípulos de algo parecido a lo que Pablo está advirtiendo a Timoteo. Si nos vamos al libro de Marcos, capítulo 8. En Marcos capítulo 8, el versículo 15. Y dice ahí, vamos a leerlo del 14, dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces los discípulos entre sí discutían, discutiendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenaste de pedazos? Entonces ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenaste de pedazos? Y ellos dijeron, 7. ¿Cómo aún no entendéis? Saben de que la levadura, muchos sabemos qué significa la levadura, pero muchos no la entendemos. ¿Qué significa la levadura en la Biblia? Si nosotros nos vamos a Lucas capítulo 12, en Lucas capítulo 12, versículo 1, vamos a encontrar una palabra clave para que podamos nosotros entender de qué Jesús les estaba diciendo. Y dice ahí el texto, en esto juntándose por millares, la multitud tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente, saben, y esto me gusta, que Jesús siempre y todo lo que él enseñaba, primeramente se los enseñaba a sus discípulos, a la iglesia, a cada uno de aquellos que estaban más cerca de él, para que ellos pudieran entender cuál era el plan que él tenía para la humanidad. Entonces dice ahí que les
les dijo a los discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Eso significa la levadura en la Biblia. La levadura es la hipocresía de los fariseos, de un cristianismo de apariencia. Eran hipócritas. Jesús mismo les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados. Ustedes les dice, con sus labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Entonces vemos nosotros ahí que la levadura significa la hipocresía. En otro texto que nosotros vemos qué significa la levadura, también lo podemos encontrar en Mateo capítulo 6. No, perdón, 16, 5 al 16. Vamos a leer ahí en el capítulo 16. 16, 12. Hablando siempre Jesús, advirtiéndole a los discípulos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En el versículo 12 dice, porque los discípulos tampoco entendían de qué Jesús les estaba hablando. Siempre ellos aludían a que era porque ellos no trajeron pan a ese lugar. Entonces Jesús les dice, ¿cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces dice que los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vemos aquí el contraste de Pablo con Jesús. Pablo le advierte a Timoteo que evite, que huya de aquellos que están enseñando cosas que no van conforme a la palabra. Jesús también instruye a sus discípulos acerca de la doctrina que los fariseos enseñaban en esos tiempos, porque eran personas que aparentaban piedad, aparentaban ser seguidores y discípulos de Dios, pero en el corazón dice que estaban lejos de Dios, porque ellos les interesaba más el qué dirán de ellos o el qué la gente dice de nosotros, los títulos que nosotros tenemos, en vez de agradar a Dios, en vez de hacer las cosas conforme a la palabra. Entonces nosotros vemos que las dos partes que estamos viendo, se trata de doctrina, se trata de personas que no están haciendo conforme a un escrito está. Saben, mis queridos hermanos y amigos, es por eso que Jesús y Pablo nos advierten que huyamos de estas cosas, que sigamos la justicia, que sigamos la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Todo esto se refiere a que tenemos que seguir el ejemplo que es Cristo Jesús. Pablo decía, sean imitadores de mí, porque Pablo era un imitador de Jesús. Entonces, no tiene de malo que nosotros imitemos a alguien, pero tenemos que ver la conducta de ese alguien. Tenemos que ver cómo esa persona se dirige en la vida para que nosotros podamos ser podamos seguirle. Porque eso era lo que decía Pablo. Él no era perfecto. Él no era una persona que era impecable. Era una persona común y corriente como tú y como yo. Una persona que tenía dificultades, que tenía problemas. Luchaba con el pecado, luchaba con la naturaleza pecaminosa que él tenía, porque dice que las cosas que él quería hacer no las hacía, y las que no quería hacer, esas salía haciendo.
Entonces, no quiere decir que estas personas eran perfectas. Podemos decir nosotros, a mí me gustaría ser como un Pablo. ¿Cómo era Pablo? Una persona que no le importaba lo que le pasara, no le importaba lo que le querían, lo que le quisieran hacer, pero él, por amor a Cristo Jesús, él iba. Entonces, nosotros tenemos que ser como él. Tenemos que imitarlo porque sabemos que él imitaba a Jesús. Eso tenemos que ser nosotros, imitar a aquel cuya vida es una vida transformada, una vida restaurada, pero no vamos a imitar a alguien que lo vamos a ver por allá afuera haciendo otras cosas que no están conforme a la piedad, conforme al amor que Cristo Jesús está implementando en cada uno de nosotros. Ahora bien, esto es doctrina. Lo que Pablo quiere que nosotros no nos contaminemos, porque eso es contaminación al alma y eso mata al alma. Ahora, ¿de qué nosotros hemos salido huyendo en algún momento? Porque no creo que no hayamos huido. Algunas veces hemos huido, ¿verdad? Hemos salido corriendo. Y me gustaría ver más adelante en Timoteo a lo que nos está advirtiendo Timoteo. Vamos a regresar a la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Y vamos a ver en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2, versículo 22 nos dice: huye también a las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí ya no es doctrina, sino que es un pecado. Ya es algo que nosotros podemos evitar. Dice, huye a las pasiones juveniles. ¿Cuáles eran las pasiones juveniles? Porque le estaba hablando a un joven. Y saben que las pasiones juveniles, muchas veces nosotros como adultos nos sentimos como jóvenes. Y nos sentimos como que estamos jovencitos y aún estando casados, queremos tener esas pasiones juveniles. Entonces, Pablo ya no lo está hablando a Timoteo, ya Pablo nos está hablando a nosotros. A Timoteo le habló, pero ahora es con nosotros. Y dice, huye tú también de las pasiones juveniles. ¿Saben que el enemigo, el diablo, pone enfrente de ti el pecado? La tentación la pone por lo que tú ves, por lo que tú escuchas y por lo que tú puedes tocar. ¿Cómo fue el pecado? ¿Cómo entró el pecado en el Edén? Por lo que vio. ¿Saben que lo que vemos es algo tan terrible para que nosotros pequemos? Porque Jesús le dijo al ciego, a los fariseos, si ustedes fueran ciegos, no tuvieran pecado. Queriéndoles decir que porque ellos veían, había mucho pecado en ellos. Entonces, si nosotros vemos en Génesis 3, versículo 6, dice ahí, vio que el árbol era agradable a sus ojos y vio que era bueno para comer. Entonces, ¿por dónde comienza el enemigo a poner la tentación? Por lo que nosotros estamos viendo, por lo que nosotros contemplamos. Entonces, porque a veces nosotros vemos algo, digamos, vamos a decir nosotros los hombres y también las mujeres, no vamos a dejar a nadie a un lado. Vemos a alguien desde lejos y la estamos viendo e incluso pasa por donde nosotros y nos volteamos. ¿Sí o no? ¿Es mentira o es cierto? Son cosas que nosotros vivimos, que nosotros hemos contemplado, que nosotros hemos acariciado ese pecado. Entonces, vamos a ir para que veamos
como Jesús también les dice a los discípulos. Vamos a Mateo capítulo 6, capítulo 5, perdón. En Mateo capítulo 5 también Jesús, hablando de estas cosas, dice en el capítulo 5, versículo 27, y nos dice la palabra del Señor: ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Ese es un mandamiento que estaba escrito con el dedo de Dios. Y dice, no adulterarás. Ese es el mandamiento número 7. Y dice, pero no es solamente adulterar, llegar al acto, sino dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea que Jesús ahora viene más enfático en lo que quiere enseñar. No solamente es tener el acto, no solamente es llevarlo a la práctica, sino que con solamente ver y pensar, ya tú y yo ya pecamos, ya adulteramos en nuestro corazón. Y dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No nos vamos a sacar los ojos. Escuché una vez que en un lugar muy lejano dicen de que una persona se sacó los ojos porque escuchó este texto. Literalmente se lo sacó, pero también no le explicaron, no lo entendió, que tenía que quitar la mirada de donde él estaba mirando. Quitar, sacar lo que tú estás viendo. Saca de ti lo que estás contemplando con tus ojos. Entonces, de esa manera, nosotros podemos sacar lo que no es bueno, lo que nos lleva a pecar, lo que nos lleva a caer en la tentación. Y más abajo dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esta parte, saben de que con la mano nosotros hacemos muchas cosas. Y si tu mano te es ocasión de pecar, apártala de ahí. No que te la vas a cortar, sino que apártala de lo que estás haciendo. Porque muchos robamos con la mano. Muchos tocamos lo que no tenemos que tocar con nuestra mano. Entonces, quiere decir, sácalo de ahí. Quítalo de ese lugar y quita tu mente, tus pensamientos de estar haciendo lo que estás haciendo con tus ojos y con tus manos. Saben, mis queridos, que el enemigo es tan astuto que todo lo que nosotros contemplamos, si no tenemos cuidado, es ocasión de pecar. Todo lo que vemos, lo que escuchamos, si tú ves cosas en la televisión o en el teléfono o donde quiera que tú vayas, pero si tú no controlas lo que tú ves, eso te es ocasión de pecar. Y de eso dice Pablo, huyan. De eso dijo Jesús, sácalo de ti para que no te contamine, para que el pecado no venga a reinar en tu vida. Porque muchas veces nosotros salimos huyendo de cosas que no nos van a dañar nuestra alma, pero nos olvidamos del versículo 6 en el capítulo 6, versículo 23 de Romanos. Si nosotros recordáramos ese versículo, nosotros saliéramos huyendo de todo esto. Porque ahí dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios
es vida eterna. Pero le huimos a algo que no nos va a hacer tanto daño y nos olvidamos de aquello que mata el alma. Si alguien me dijera, solo porque somos cristianos no vamos a morir, la palabra de Dios no habla de la muerte que vamos a padecer cada uno de nosotros, que Jesús la tomó como un sueño. Ese sueño es un descanso, esa muerte es un descanso para mientras Cristo Jesús viene en las nubes de los cielos. Pero de la muerte, de lo que habla, que es la paga del pecado, es la muerte eterna. Porque toda alma que pecare, dice la palabra del Señor, esa morirá. Entonces, ¿a qué tenemos que huirle? Al pecado, porque eso nos lleva a la muerte. Pero no muerte para mientras Jesús viene, no un sueño, un descanso, porque los que morimos en Cristo sabemos que vamos a resucitar. Entonces, esa no es la muerte en la que está hablando el texto, sino que habla de la muerte eterna, la muerte que va a suceder cuando Cristo Jesús venga con la nueva Jerusalén. Y todo el impío, todo aquel que no ha decidido dejar el pecado, a todas esas personas va a ser muerte para siempre. Va a raer toda maldad, todo pecado, para que tú y yo podamos recibir esa nueva tierra, esos nuevos cielos que Jesús está preparando para cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros nos encontramos en esas situaciones, ¿qué tenemos que hacer? Huir. Aquí Pablo y Jesús no nos pide que resistamos, no nos pide que nos quedemos, sino que dice huyamos, porque no vamos a poder soportar el pecado. Las tentaciones son difíciles, pero si nosotros las queremos evadir nosotros mismos, contemplarlas, entonces no vamos a tener la victoria que es por medio de Cristo Jesús. La victoria se gana por la victoria que Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario. Y para que tú huyas, tienes que aborrecer el pecado. De otra manera, tú vas a contemplarlo. Pero si tú comienzas a aborrecer el pecado, te vas a alejar de él, porque te das cuenta que te está haciendo daño, te das cuenta que te está alejando de la presencia del Espíritu Santo, te está alejando de Dios. Entonces, cuando tú aborreces el pecado, porque el pecado llevó a Cristo Jesús a la muerte, entonces tú vas a decir, yo quiero apartarme, yo quiero seguir a Cristo Jesús, quiero seguir la justicia, quiero seguir la paz, quiero seguir el amor, que son las características de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros vemos quién huyó, quién aborreció el pecado, fue Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús fue un ser que no pecó, un ser perfecto, un ser sin pecado. Entonces, si nosotros vemos en Hebreos 1:9, vemos que para que tú puedas aborrecer el pecado, para que tú puedas huir del pecado, tienes que aborrecerlo y tienes que amar la justicia, que es Cristo Jesús. Dice, ahí hablando de Jesús, dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Queridos hermanos y compañeros y amigos, tenemos que amar la justicia. Si amamos la justicia, estamos amando a Dios, estamos amando a Cristo Jesús, estamos amando al Espíritu Santo. Y para que nosotros podamos aborrecer la maldad, para que nosotros podamos ser ungidos con ese poder,
con esa gloria, con esa bendición, nosotros tenemos que aborrecer la maldad. Esta mañana, lo que quisiera es que nosotros podamos pensar, ¿qué he estado haciendo? He estado contemplando el pecado, he estado queriendo resistir el pecado, pero no hemos huido de él. Hemos estado al frente del pecado y ustedes saben de que entre más cerca estamos de él, más fácil se le hace al enemigo para hacernos caer. A Eva, porque quiso resistir, quiso entablar una conversación queriendo ganar, entonces cayó. Ese ejemplo tenemos que tomarlo nosotros. Si tú crees que la tentación no es algo fácil para ti, huye de ella. Apártate de ella, quita tu mirada y verás qué victoria vas a tener, porque Cristo Jesús va a bendecirte y te va a exaltar, porque tú has puesto la confianza en Él, has creído en Él, en su palabra y en todas sus promesas. Saben que Cristo Jesús venció porque Él estaba conectado con el Padre. De esa manera, por eso dice que huyamos y busquemos. Si nosotros nos conectamos con Cristo Jesús, entonces Él nos va a dar la victoria. Y de esa victoria quiero que cada uno de ustedes pueda alcanzarla. Porque Cristo Jesús venció y de esa manera la victoria de Cristo Jesús es nuestra. Si ponemos nuestra confianza en Él. ¿Cuántos de ustedes hoy quieren decirle a Jesús, Jesús, yo quiero huir y quiero buscarte a ti? He estado separado de ti, he estado lejos porque he querido hacer las cosas por mí mismo, por lo que yo creo, por lo que yo siento. Pero ahora quiero poner toda la confianza en ti. Quiero creer que tú lo harás por mí. De esa manera, Él podrá bendecirte y podrá darte la victoria. ¿Cuántos en esta mañana quisieran decirle a Jesús, quiero huir, pero no de ti, sino del pecado y acercarme más a ti? Oremos. Querido Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos. Estamos agradecidos, Padre, porque tú nos has hablado en esta mañana. Tu palabra, Señor, ha sido predicada y los corazones, los oídos han escuchado de ti. Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, toque los corazones y que pueda, Señor, hacer eco en sus oídos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a ponerla en práctica. No que seamos, Señor, oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder entender cuál es tu propósito para cada uno de nosotros. Tú quieres librarnos, quieres lavar nuestras manchas de pecado, Señor, pero nosotros a veces nos resistimos. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti y a huir de la maldad del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Permite, Señor, que estemos más cerca de ti, Señor, para que esa dádiva, esa vida eterna pueda ser otorgada a cada uno de nosotros. Quiero, Señor, que cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar podamos tener la seguridad de que si nos apartamos del mal, tú vendrás a ayudarnos y a ungirnos, porque hemos aborrecido el mal y hemos amado la justicia, que es Cristo Jesús. Padre, quédate con nosotros, quédate con cada uno, y en este momento que vamos a partir de este lugar, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda guiarnos a nuestros hogares. Te lo pedimos, te lo agradecemos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.